Bueno, acá están viendo la pantalla ya, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acá tienen dos ondas que tienen una frecuencia muy parecida, pero fíjense que a lo largo del tiempo se van desplazando. Entonces eso hace que en algunos puntos las dos ondas se sumen, como por ejemplo en este T2, y en otros como en el T1 se anulen. Eso da origen a una onda resultante que es la que ustedes ven acá. Esta onda está comprendida dentro de esta línea punteada que la llamamos envolvente, y que va a tener una determinada frecuencia, es decir, va a ser la frecuencia de la envolvente. Y la relación entre la diferencia de frecuencias de las dos ondas que le dan origen, lo tienen aquí abajo, y la frecuencia de la envolvente es que la frecuencia de la envolvente es la diferencia de frecuencias dividido 2. También se habla de frecuencia de batido, que en realidad es el doble, porque cada uno de estas crestas, si nosotros tenemos una cresta o tenemos un valle, el oído lo interpreta de la misma manera. Entonces, es como que tuviéramos el doble de frecuencia. Por eso la frecuencia de batido es igual a delta F y no a delta F dividido 2. Ahora yo voy a hacer un sonido, voy a poner dos frecuencias iguales y después voy a ir desplazando una de las dos y vamos a ver en el gráfico qué es lo que pasa con la interferencia de estas ondas. Después lo voy a parar y vamos a hacer algún ¿Se cálculo. cortó? Así que ahora sí voy No se a escuchó. sacar la cámara y voy a compartir la otra pantalla. No se escuchó lo último que dijo, me parece, se cortó. Que lo que voy a hacer ahora es utilizar un software para generar estas frecuencias y vamos a ver en un gráfico cómo es que quedan sumadas. Después lo voy a parar y vamos a hacer algún cálculo, vamos a ver si podemos determinar a partir del gráfico cuál es la frecuencia, la diferencia de frecuencias entre las dos que estoy generando. De todas formas también la podemos ver porque la estoy generando yo, así que vamos a poder comprobarlo. Ahí están viendo la onda. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, yo ahora voy a generar, me voy a tener que quedar callado porque fíjense que está tomando el sonido de lo que estoy hablando yo. Así que me voy a tener que callar y voy a empezar a mover una de las dos frecuencias. Fíjense que de un lado tenemos 1105 y del otro lado tenemos la misma frecuencia. Ahora yo lo voy a destrabar y voy a empezar a subir esto. Y después lo voy a parar y vamos a calcular con eso y ahí volvemos a ver. Bueno, ya pasó la tortura.
Fíjense. No entendí bien lo que pasó, profe, que no... Sí, lo- porque no se Nada, escuchó. Teníamos que escuchar, o sea, se escuchó muy poco el sonido. No, no importa, el sonido no, pero ustedes vieron la pantalla, vieron cómo se veía el gráfico, lo están viendo ahora. Sí. Sí, Sí. el gráfico lo nada vi. de a ratito, profe, también, pero sí, Lo que la ocurre, última fíjense parte que... sí la vi. Perdón. Profe, no puede poner una frecuencia en 0 y la otra a la mitad y la va subiendo, la que está en 0, así vemos cómo va cambiando. No, porque si pones una en 0, recién acá podés empezar a ver a partir de 20 Hz, tampoco la vas a escuchar, porque empezás a escuchar cerca de los 100 Hz. No lo vas a ver. Pero para escuchar, para verla cómo va cambiando la frecuencia. Una Bueno, que esté activa y la otra que empiece. sí, igual podemos hacer, yo también otra experiencia que hacíamos era ir modificando la frecuencia a ver cuándo ustedes empezaban a escuchar y cuándo dejaban de escuchar. Pero lo hacemos después porque lo que quiero mostrarles ahora es el cálculo que nosotros podemos hacer con esto. ¿Y que Fíjense, aumenta la frecuencia cuando hay dos frecuencias? no, dependiendo de la diferencia de frecuencia se va a formar esta forma de onda que ven acá al costado. ¿Se pueden anular o no? De hecho, acá en estos puntos se anulan y en los puntos medios se están sumando. Claro, eso Por eso sí. da origen a esta forma. Y las ¿Hay dos- que se anularon cuando eran iguales las frecuencias? No, cuando una es la contraria del otro. Vamos a Claro, verlo en el es apunte. como la que ves en las figuras, Santi, porque se anulan mutuamente, porque tienen lo que está arriba, la misma Sí, ya frecuencia de entendí arriba. que se anulan, pero ¿cuándo se anulan? ¿Qué valores toman cuando se anulan las distintas frecuencias? Opuesto de la otra. Claro, tenés una positiva y la otra negativa. Entonces te va a dar 0. Fíjate en el gráfico del apunte. Ah, Mirá. Ahí voy al Cuando gráfico del apunte. el mismo valor absoluto, pero opuesto, ahí se anulan, Santi. Me parece que es así. Bueno, acá lo tenés. Fíjate en el punto T1. ¿Ves que una onda quedó hacia abajo y la otra hacia arriba? sí. Bueno, en ese punto, si vos mirás la resultante, es 0. Ah, sí, ahí vi. Y en ahí T2 vi. están las dos iguales. Entonces se están sumando. Y ahí te va a dar el doble de amplitud. Está bien, no entendía el tema de la onda negativa, por eso. Claro, fíjate que hay una que está hacia abajo, porque se van desplazando. Y eso da origen a esta forma de onda que es la que nosotros vimos en la realidad. Lo que está haciendo la computadora es tomar el sonido del micrófono en donde se suman los dos canales de audio. Yo tengo, como es estéreo, en un canal estoy sacando una frecuencia y en el otro canal estoy sacando otra frecuencia. Profe, Y una la, y la- consulta. y la- y En la el onda punto 2, negativa, como, ¿qué sería? ¿Que va para un lado y la otra va para el otro? Pues no entiendo lo que está por hertz debajo, Santi, es negativos. negativo. Y lo de arriba es positivo. Claro, imagínate, por ejemplo, si vos tocas una cuerda de una guitarra, del punto de equilibrio, vos tenés hacia un lado lo tomás positivo y hacia el otro lado lo tomás negativo. El movimiento de la cuerda. Es el sentido hacia dónde va, si lo tomo negativo o no. Sí, no hay, digamos, la establecés vos, tu punto de referencia. O sea, si una ambulancia se va moviendo, si la frecuencia va en la misma dirección que va la velocidad de la ambulancia, sería positivo. Si va en distinto sentido, sería negativo. ¿A eso se refiere, que la velocidad va para un lado y la frecuencia va para el otro? Eso es algo que vimos para el efecto Doppler. Acá estás tratando con dos frecuencias, estás viendo qué es lo que pasa con cada una. Cada onda tiene una parte que es positiva y una que es negativa. Donde vos tenés una cresta es positiva y donde tenés el valle es negativa. Ah, ya está, ya entendí. Ya entendí, Es más perdón, básico. me falta un poco de teoría lo que pasa. Ahí No. la parte negativa la parte negativa sería el valle, ahí no entendía bien, y la parte positiva sería la cresta, entonces. Exactamente. Sí. Ah, cuando se junta el valle y la cresta en el mismo instante de dos ondas, queda anulada. Claro, el valle de una con la cresta de otra. De hecho, es lo que hacen. Si ustedes compran, por ejemplo, un auricular con cancelación de ruido, lo que hace es eso.
toma el sonido que viene del exterior, lo invierte y se lo suma al sonido que te está saliendo por el auricular. Entonces así cancela el ruido que escuchás afuera. Ya entendí. Lo que pasa es que me faltaba un poquito de teoría, disculpe, profesor. No hay problema. Bueno, ahora volvamos a los gráficos, los voy a volver a poner. Y voy a ir anotando. Punto 2 quería ver, profe, ¿Cómo? en el gráfico. ¿Puede ser? Ahora que lo pongo de nuevo. Quisiera saber si en el punto 2, donde se maximiza, que dice el punto 2, es porque las dos ondas son iguales, entonces por eso se magnifica. Quiero saber si es así. Sí, en ese punto en particular, las dos tienen la misma amplitud porque son iguales y entonces se suman. Si vos tuvieras, hay puntos intermedios, tenés el punto que en las dos están hacia el mismo lado y tenés en el que está hacia el lado contrario. En ese otro lado se anulan. Y después están todos los puntos intermedios que dan origen a esa forma de onda que se está viendo ahí. Que es la punteada luego que hablaba usted. Perfecto. Esa es la que llamamos envolvente. Que sería Envolvente. Entonces, muchísimas gracias. No, por nada. Fíjense que acá tenemos, vamos a anotarlo, tenemos una frecuencia que le podemos llamar F1 de 1105 Hz. Sí, sí. Y una F2 de 1048. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de frecuencia? El delta F. 42. 143. Una menos la otra, ¿no? 1105. Sí. Para que nos dé positivo, tomamos 143. F1, que es la más grande. F1 menos F2, que es 1105 Hz, menos 1048. Entonces delta F, ¿cuánto es delta F? No sé, 143 decía yo, pero no tengo calculador. No. Si vos tenés de 48 a 1100, ¿cuánto te faltan? 62. Más los 57. 5. 62, perdón, está. Y los 5, porque es 1105. 67. 57 Hz. 57. Bien. No sé si tengo la cámara. Como mal con matemáticas. Voy a prender la cámara. No estoy tomando bien los valores. Bueno, no sé si ahí lo ven. Ahí están los 57 Hz. Ahora lo que vamos a hacer es medir sobre el gráfico. Vamos a medir la envolvente. Voy a tratar de dibujar primero para que se vea bien qué es lo que vamos a medir. Bueno, fíjense, ahí la marqué con rosa lo que sería la envolvente, un periodo de la envolvente. Un periodo tiene el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Entonces ahora vamos a medir esos tiempos. Yo voy a posicionarme acá, más o menos en el medio, no va a ser exacto. Fíjense que dice, abajo donde dice T, dice 5,16 milisegundos. Eso sería un tiempo 1. Y ahora voy a ir al final, por acá. Vamos a llamar T2. $39,65 milisegundos. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí donde dice T?
Acá abajo. Sí, sí, Ahora profe. cambió porque Sí. cambió. Sí, se ve el tiempo. Sí, Bueno, profe, entonces, se ve. para calcular la diferencia voy a hacer el T2 menos T1, que es 39.65 menos 5.16, 34,49, así que vamos a poner 34,5 milisegundos. Eso que está ahí es el periodo de la envolvente. Es el tiempo que estamos midiendo es el periodo de este gráfico que El hice en recorte que 2. hizo. Ujú. Claro. Entonces, Perfecto. si nosotros tenemos el periodo, queremos saber la frecuencia de la envolvente, ¿qué tenemos que hacer? De la primera clase es esto, ¿eh? Sí. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Uno sobre el tiempo. Entonces vamos a hacer 1 sobre 34,5 milisegundos. Vamos a ponerlo en segundos y nos queda 0,0345 segundos. Y eso nos da una frecuencia de envolvente de aproximadamente 29 Hz. Yo no veo la cámara ahora porque como les estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven ahí? Sí, sí, se ve. Profe. Bien. Bien, entonces tenemos una frecuencia de envolvente de 29 Hz. Y nosotros acá tenemos la formulita, fíjense que la frecuencia de la envolvente era delta F dividido 2. Entonces delta F va a ser la frecuencia de la envolvente por 2. Y dijimos que nos daba 29 Hz por 2. Delta F, 58 Hz. 58 Hz. Aproximadamente, ¿no? Porque yo no puedo medir perfectamente acá cuál es el punto del cero. Pero fíjense que la diferencia que nosotros habíamos visto entre estas dos nos había dado 57. Sí. Un valor Entonces, aproximado de igual manera. ¿cómo? Un Un valor valor aproximado. aproximado. Profe. Claro, exacto no te va a dar, ¿por qué? Porque el punto en el que yo estoy midiendo no es exacto. Yo podría haber medido acá, por ejemplo, y me hubiera dado 40,15 en vez de 39,65. Pero fíjense que más o menos estamos en ese valor. Entonces yo mirando esto, puedo saber cuál es la diferencia entre las dos frecuencias. De hecho, es lo que hace la gente que afina instrumentos. Ellos escuchan, pero lo hacen con el oído. Se dan cuenta cuántos de estos pulsos hay en un segundo y con eso se dan cuenta qué es lo que tienen. Se cortó. Bueno, vamos de nuevo. Esperen que voy a sacar la pantalla. Profe. Pues, Se cortó, profe, me parece. Ahí vuelvo. sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, yo sí. Bien. Bueno, lo último que les dije es, nosotros con esto, mirando el gráfico, pudimos saber que la diferencia entre las dos frecuencias era de 58 Hz. Y les decía, esto es lo que hacen la gente que afina un instrumento. Ellos lo hacen con el sonido, escuchan cuántos pulsos hay en un segundo y se dan cuenta cuánto tienen que ajustar o aflojar una cuerda, por ejemplo. Vamos a hacer una experiencia, ahora lo voy a volver a hacer, pero ya no se los voy a mostrar. O bueno, si puedo se lo muestro. Vamos a ir cambiando la frecuencia para que vayan viendo qué es lo que pasa y cómo se va cambiando esta envolvente. Y si pongo una frecuencia baja, seguramente lo van a poder escuchar también.
Sí, vamos a tratar de Eso es lo que se dice que tienen oído musical, sienten Sí, bien las frecuencias. en realidad los que tienen oído musical son capaces de hacer esto y darse cuenta qué es lo que tienen que tocar, que no, claramente no es mi caso. Ajá. Así Identifican las que frecuencias. sí, detectan y entonces con eso saben cuánto tienen que ajustar o aflojar. Lo que no se sabe es si tenés que ajustar o aflojar. Eso está dentro de la explicación que tiene ahí en el apunte, tienen un ejemplo. Porque como vieron, el mismo batido se produce si yo tengo la frecuencia 2,5 Hz más arriba o 5 Hz más abajo de la frecuencia 1. Entonces no podemos saber cuál de las dos es la que es mayor. Por eso en todos los ejercicios yo les indico cuál es la mayor de las frecuencias. Bueno, vamos a hacer algún experimento más para que vayan viendo qué es lo que pasa. Ustedes presten atención tanto a lo que voy moviendo yo, la frecuencia que voy cambiando, en una aplicación y a lo que se va viendo en el osciloscopio, que es la aplicación que está al lado. Ahí pongo solamente una frecuencia. Ahora voy a ir cambiando una de las dos. Escuchen que van a escuchar los pulsos. Llegan a escuchar que hay un bu, 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 como que ahí se escuchan unos pulsos. Podemos probar un poquito más abajo en la frecuencia a ver si lo notan más. Sí, pues Se bueno. escuchan, profe. Se me había cortado la señal, perdón, profe. Bueno, fíjense que acá pasa con otra frecuencia, pasa exactamente lo mismo. Pero fíjense que acá, al haber mayor diferencia de frecuencias, entran en este mismo tiempo, entran varios pulsitos de la frecuencia de la envolvente. Ven que son más chiquitos que el que habíamos hecho al principio. ¿Lo notan? Sí, cortes más seguidos, se anulan Claro. bastante. Son más seguidos, entran más. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la envolvente va a ser mayor y por lo tanto el periodo va a ser más chiquito. Y al ser el periodo más chico entran más pulsos
en esto que estamos graficando nosotros. Y la frecuencia de la envolvente es mayor porque la diferencia de frecuencias en este caso es mayor que la que teníamos antes. Es mayor, perfecto. Y fíjense que casi estamos cerca de los 200 Hz. O sea, deben ser 180. Bueno, la idea de esto era un poco que vean eso mismo que estaba en el apunte, que pudieran verlo en la realidad y pudieran escucharlo. Sí, está muy bueno. Ahora, Está muy interesante. vamos a hacer una última experiencia, no sé qué tan bien van a poder escuchar, porque esto yo lo hacía en la clase, pero es interesante. Voy a poner todas las frecuencias. Lo que voy a hacer ahora es voy a ir aumentando la frecuencia. Ustedes fíjense el valor que va a tener acá. Y presten atención a cuándo comienzan a escuchar y cuándo dejan de escuchar. Yo Perfecto. en 10 kHz ya no escucho nada, porque tengo problemas auditivos. De hecho, en 3 kHz también tengo como un valle donde escucho mucho menos. Prestenle atención y van a ver que hay diferencia incluso por las edades y por el sexo de lo que llegan a escuchar. Yo voy a ir subiendo, no voy a parar ni nada. Ustedes si quieren anoten los valores en los que empiezan a escuchar y en los que dejan de escuchar. Voy a subir al máximo el volumen. Bueno, ahí cómo anduvieron. Estoy media sorda, me parece, profe. Yo también. Bueno, Yo también en el 81 recién empecé yo. no, En el 45 no sé, puede ser que haya escuchado un poquito, y después en el 138 recién escuché. A mí me pareció escuchar en el 52 y después en el 105. Sí, yo también como en el 100 y después en el 110. 114 Nada puede que ser. sí, alrededor de 100 es normal. Además, no sabemos bien cómo lo estoy haciendo, porque yo no sé qué tanto escuchan ustedes. Yo acá lo tengo con el máximo volumen y me dejó la cabeza la miseria. Pero... No, profe, lo matamos. Sí, acá la familia después seguro que me va a decir algo. Pero bueno. Puede ser que del 130 y pico hasta el 390 haya un bache que no escuchás. Y en realidad deberías, una vez que empezás a escuchar, deberías escuchar hasta que no escuches más, hasta que llegue, no sé, en tu caso por ahí También a al 15.000. 1100 más o menos escuché, después ya no escuché más nada. Deberían escuchar. Hágalo de nuevo, profe, hágalo de nuevo. Bueno, vamos ¿Puede? a No, lo van a echar de la casa. Lo van a matar con el sonido. No, no importa. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a salir y después volvemos a entrar. Primero les cuento esto. Bueno. Y normalmente se tiene que escuchar, qué sé yo, de 100 Hz hasta 15.000. Yo escucho en 10.000, no escucho más nada. A partir de 10.000 no escucho. En general las chicas escuchan un poco más que los varones. Por ahí los varones escuchan hasta 12.000 y las chicas hasta 17.000. Y depende mucho de la edad. Sí, yo escuché hasta los 13. Yo escuché hasta los 13.000 más o menos. ¿9.900 o 99.000? 9.900, ¿no? Sí, 9.900. Llega hasta 20.000. El oído humano escucha hasta 20.000. Los murciélagos, por ejemplo, tienen un oído que escucha frecuencia más alta. Nosotros llegamos hasta 20.000, algunos agraciados. Yo escuché hasta 13, más o menos. Hasta 13.000. Y eso es lo normal.
Pero bueno, si alguno deja de escuchar en 6, digo, tiene que ir a hacerse una audiometría, porque esto no es una cosa profesional. Pero vale la pena. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en 4 kHz no escucho. O sea, vengo escuchando y de repente no escucho nada y después vuelvo a escuchar. Y yo tengo problemas por ruido industrial, entonces por eso es que en esa frecuencia no escucho. Sí, yo... la frecuencia de la voz de mi mujer. ¡Qué malo! Por eso le digo, se hacen los sordos, profe, los hombres, no es que no escuchen. Todos los hombres tenemos el mismo problema. Bueno, Ahora lo sabemos de manera científica.